Fanfics PL de AO3. Hey, amigos. Antes de empezar hay puntos que aclarar. No soy el autor de estas historias, todo el crédito para los grandes autores de AO3. Si ves algo que no te gusta, no sigas viendo. No quiero arruinar tu día. Las historias contienen spoilers, contenido sensible, chefs que puede que no te gusten, etc. Si eres menor de 18 años no sigas viendo. No leo lloros. Recuerda que el respeto es fundamental, no hagamos bullying a los autores o a otros espectadores. Y, sobre todo, disfrutemos de estas increíbles historias. Vamos a la historia. Título: I Heard Everything About You. Autor: The Devil Chicken. Fandom: DCU, Comics, universo de películas de Marvel Avengers. Ship principal: Tony Stark x Bruce Wayne. Ship secundaria: ninguna. Etiquetas: crossover, fluffy ending. Resumen: todo listo, desastre evitado, Bruce se quitó la capucha por primera vez. Fulminó con la mirada mientras Tony sonreía. Eso terminó convirtiéndose en algo así como un tema recurrente. El link del fanfic lo encuentran en la descripción. Idiota. Bruce Wayne era todo lo que Tony odiaba de los ultrarricos, moralista, dominante más allá de toda lógica y completamente insoportable. Infantil. Tony Stark era todo lo que Bruce odiaba de los ultrarricos, alguien más famoso por sus amoríos que por cualquiera de sus trabajos. La mutua mirada asesina al otro lado del resplandor verde holográfico de la estación de trabajo de Tony, con el brillante reflejo azul del traje de Tony resplandeciendo sobre las lentes de la capucha de Batman, no era exactamente un comienzo auspicioso. Cuando los Vengadores, y, en última instancia, si el Dentero, se toparon con cierto problema tecnológico que no podían resolver por sí solos, no fue precisamente algo que quisieran anunciar al mundo. No llamaron al Pentágono, ni reclutaron a media NASA, ni pidieron ayuda al personal y estudiantes del MIT, simplemente se quedaron dándole vueltas durante unas buenas 24 horas, esperando a que Tony finalmente admitiera que no podía encargarse del problema completamente solo. Entonces llamaron a la JLA. No eran exactamente rivales ni exactamente aliados, estaban justo en ese punto ambiguo de ser un poco de ambas cosas y ninguna al mismo tiempo. Así que los Vengadores hicieron una versión de alta tecnología de sacar pajitas para decidir quién tendría el honor de hacer la llamada, algo que volvió un poco sospechosos a todos los que no se llamaban Anthony Stark, como mínimo. Terminó siendo un Capitán América inusualmente fastidiado quien hizo los honores. Claro que, dado que la JLA carecía de algo tan útil como una jerarquía claramente definida, tampoco tenían demasiado claro a quién llamar exactamente. Cuando por fin lograron comunicarse con la Watchtower, la escena con la que se encontraron fue un Flash terriblemente aburrido, ocupado leyendo novelas románticas baratas de NASCAR a velocidad sobrehumana mientras escuchaba rock clásico. Puede que Tony estuviera sonriendo con suficiencia detrás de la máscara, pese a la situación y a sus frustraciones personales al respecto. Cap no. Por favor, espere, dijo Flash, usando la voz secretarial estereotípica más irritante de los años 50 que cualquiera de ellos hubiera escuchado jamás. La pantalla cambió de inmediato a una especie de horrible logo de la JLA capaz de quemarles las retinas. Capitán América parecía estar a punto de reventarse un vaso sanguíneo en la sien o en la garganta, expresión que no mejoró cuando un Flash exageradamente animado reapareció en pantalla. Lo comunicaré enseguida, dijo con esa misma voz insoportable, antes de desaparecer otra vez. La pantalla quedó negra, lo que ninguno consideró una buena señal. Luego la oscuridad tuvo ojos. Lo cual era moderadamente perturbador, incluso considerando el tipo de cosas que veían todos los días en el ejercicio de su profesión. Una luz se encendió en algún lugar del fondo y el rostro enmascarado de Batman ocupó toda la pantalla. Supusieron que aquello era la Batcueva. No es que hubieran estado allí antes, ni que pudieran distinguir mucho desde aquel plano cerrado donde solo se veían ojos y mandíbula. Aún así, Tony no estaba del todo convencido de que aquello fuera mejor que ver a Flash bailando en su silla al ritmo de Mötley Crüe. Capitán América, dijo Batman, con una voz casi tan oscura y vagamente amenazante como la habitación en la que estaba sentado. ¿Qué puede hacer la Liga de la Justicia por ustedes? La conversación fue breve, el murciélago no era precisamente hablador, Tony lo descubriría bastante rápido, y culminó con una rápida transferencia de datos entre la tecnología patentada de Tony y la Batcomputadora. Después de eso,
Batman necesitaba poner sus manos directamente sobre los sistemas. A regañadientes, Tony lo dejó entrar. En persona. Con traje. Imponente, intimidante y 2 veces más amenazador de lo que tenía derecho a ser, capa dramáticamente ondeante incluida. Pasaron 3 horas antes de que Tony estuviera lo bastante harto de su incapacidad para hacer algo más sofisticado que sostener la adorable lupita de Batman como para rendirse y quitarse el traje. Batman no pareció sorprendido de ver a Tony Stark, tampoco es que su identidad hubiera sido exactamente un secreto, pero a Tony le gustaba pensar que seguía siendo una revelación bastante dramática. Batman no le devolvió el favor. La rápida solución que devolvió a los Vengadores a la normalidad les tomó poco más de 15 horas en total, apenas por debajo del límite que habría provocado una autodestrucción bastante catastrófica de toda la tecnología de Tony, probablemente tanto en California como en Nueva York. Los fallos del sistema posteriores fueron extensos. Tan extensos que ni siquiera el gran Tony Stark podía manejarlo solo, aunque admitiera ese pequeño detalle únicamente de mala gana. A pesar de que casi discutían tanto como trabajaban, empezaron a reunirse todas las noches para revisar el problema. Batman comenzó a dejarse caer por el laboratorio de Nueva York o la casa de Tony en Malibú 1 o 2 veces por semana. Trabajaban bien juntos. Bueno, siempre que Batman no estuviera fulminándolo con la mirada y Tony no estuviera empeñado en averiguar qué demonios tendría que hacer para que el hombre se quitara aunque fuera un guante, ni siquiera la capucha. Solo un miserable guante, fracasando miserablemente en el intento. El hombre hasta llevaba su propia comida, por el amor de Dios. Era completamente exasperante. 3 meses. 3 meses, y entonces llegó la crisis número 2. El mismo maldito virus, con un extraño giro nuevo, golpeó a la JLA. Tony fue con Batman a la cueva. 12 horas de duro trabajo cargado de sarcasmo después, Batman no había revelado exactamente su identidad, más bien, Tony la había deducido. Algo relacionado con todos los aparatos de alta tecnología y el hecho de que había algo en él mismo que reconocía algo tremendamente familiar en el murciélago, la forma en que se movía, o aquella aura de absoluta seguridad en sí mismo que Tony sabía que él también tenía, incluso en los peores momentos. Quizá especialmente entonces. Todo listo, desastre evitado. Bruce se quitó la capucha por primera vez. Fulminó a Tony con la mirada mientras él sonreía de oreja a oreja. Eso terminó convirtiéndose en algo así como un tema recurrente. 3 días después, Tony lo llamó. Eso no habría sido tan inusual de no ser porque Tony lo llamó. Bruce, a mitad del entrenamiento, contestó su celular ante un número desconocido y apenas logró contener un gemido al escuchar la voz de Tony Stark. Luego casi soltó otro al enterarse de lo que quería decirle. Resultaba que estaba en Gotham, una reunión de negocios o algo parecido, y deberían almorzar, si Bruce podía salir a jugar un rato. Sería bueno para la imagen, dijo Tony. Que los vieran juntos. El primer error de Bruce fue estar de acuerdo con él, aunque solo fuera en principio. Últimamente había dejado un poco de lado su papel de playboy. Alfred no dejaba de hacérselo notar con esa forma tan sutil suya de arquear una ceja, y Tony Stark definitivamente tenía reputación. Su segundo error fue aceptar encontrarse con él de verdad. El tercero fue no comprobar si los fieles paparazzi de Tony ya habían sitiado el restaurante. 15 minutos después de sentarse a almorzar, la prensa ya los presentaba como mejores amigos o especulaba con la fusión de sus empresas. La salida nocturna para beber que vino después, junto con todas aquellas mujeres apenas vestidas, mientras Raven y Batgirl se encargaban del trabajo en Gotham, fue, en realidad, control de daños en su forma más pura y extrañamente específica. En términos empresariales, era mejor que fueran mejores amigos a que se hablara de una fusión. Era una lástima que el dolor de cabeza de Bruce a la mañana siguiente dijera con bastante claridad que habría preferido soportar el golpe financiero. En los meses siguientes, Tony logró convencerlo de hacer demasiadas cosas en nombre de mantener la imagen, cenas benéficas, subastas de caridad, aquellas abominables cenas baile de celebridades en Los Ángeles donde siempre terminaban sentados con Tom Cruise porque, aparentemente, alguien en alguna parte estaba convencido de que eran amigos, y Tony encontraba eso divertidísimo. Bruce, por otro lado, solo quería desaparecer rápidamente, frustrar un par de asaltos o volver a encerrar a Two-Face en Arkham por enésima vez. Había bares y clubes cuando Bruce tenía tiempo,
pequeños encuentros extraños que Tony lo convencía de que no eran inherentemente inquietantes, cuando ambos debieron darse cuenta de que allí había algo más que simple antagonismo. Porque, sinceramente, cada uno prestaba más atención a lo que hacía el otro que a cualquiera de las chicas. Era genuinamente extraño estar en la misma habitación que Tony el Playboy y las conquistas de la noche, levantar la mirada justo cuando se colocaba un condón y descubrir que ambos estaban sonriendo con esa misma expresión cómplice. La de Bruce quizá más por costumbre que por otra cosa. Caro Tony, por mucho que fuera un libro abierto la mayor parte del tiempo, había momentos en los que Bruce simplemente no lograba entenderlo. Si algo consiguió todo aquello, sin embargo, fue mejorar sus reputaciones. Las de ambos. De pronto, Bruce Wayne y Tony Stark eran el tema de conversación de toda la ciudad. De ambas ciudades. De todas las ciudades. Bebiendo, coqueteando, saliendo con mujeres y... ¿Era Batman junto a Iron Man frustrando aquel robo al banco? ¿A quién le importaba? Una nueva y deslumbrante modelo brasileña había decidido contar con lujo de detalles su apasionada noche con los señores Wayne y Stark. De alguna forma, Tony consiguió una copia anticipada de la historia. Luego se la envió por correo a Bruce. Bruce estaba de regreso en Los Ángeles unas horas después. Eso eran a partir de entonces. Los maravillosos Wayne y Stark. Presencias permanentes en las mejores fiestas, quirúrgicamente unidos por la cadera o, al menos, por la misma botella absurdamente cara de whisky escocés. Donde estaba uno, el otro no tardaba en aparecer. Claro que ambos tenían otros amigos. Al menos durante el día. Y después del anochecer, bueno, Bruce no exactamente, aunque sí tenía a los Bats. Tony, por su parte, tenía a Rowdy, Happy y Steve, además de Carol y el resto si realmente se esforzaba, quizá, de una forma retorcida, también estaban Pepper y Jarvis. Pero siempre era a Bruce a quien terminaba llamando cuando sentía ganas de salir una noche por la ciudad. Incluso si, en privado, ambos estaban constantemente a punto de arrancarse la cabeza. Batman era un pomposo insoportable, pensaba Tony. Bruce no soportaba ni siquiera la idea de Iron Man, ni la falta de responsabilidad de Tony respecto a todos sus daños colaterales. Pero en público eran los mejores amigos del mundo. Con traje, Bruce tenía un encanto que Tony podía aprobar, el mismo tipo de bastardo seductor y alegre que él mismo era. Con el Batsuit, Bruce era un maldito dios, deslizándose entre edificios como una oscura pesadilla nocturna. Tony empezaba a darse cuenta de que el verdadero Bruce era una especie de abstracción ubicada en algún punto intermedio entre ambos extremos, visible solo en pequeños destellos. Bruce ya había dejado de intentar cuantificar exactamente qué parte de Tony era responsable de cada estupidez y cuál era el genio. Tenía la sensación de discutir con ambos. La siguiente vez fue más fácil llamar a Batman. Y no solo porque ya tenían un número directo para saltarse al guardia de turno de la Watchtower. Claro que, para cuando Tony recordó que tenía el número de Batman, ya habían terminado lidiando con una Wonder Woman bastante malhumorada que, de alguna forma, consiguió irritarlos incluso más que un Flash excesivamente alegre. Ella los pasó con Batman solo después de someterlos a un nivel de burocracia que habría enorgullecido a la FBI. Pero cuando Batman acudió al rescate, llevó consigo a toda la maldita JLA. Crisis evitada una vez más. La Liga de la Justicia regresó a sus respectivas ciudades. Batman se quedó un par de días. Eso no sorprendió a nadie, ya llevaba meses trabajando estrechamente con los Vengadores. Con Iron Man. Y poco después, todo tuvo todavía más sentido. Cuando Bruce les dijo quién era realmente, fue una especie de ataque preventivo. Principalmente porque asumía que, tarde o temprano, Tony terminaría contándoles, y si lo hacía en sus propios términos al menos obtenía el pequeño beneficio de cierta confianza prestada. No tenía manera de saber que Tony jamás había tenido intención de delatarlo. La forma en que se comportaban el uno con el otro, cuando trabajaban y cuando no, no hacía demasiado por aliviar sus preocupaciones. Discutían. El hecho de que sus intelectos fueran tan absurdamente compatibles solo hacía todavía más evidente el desastre social entre ellos. No fue precisamente una gran historia de amor desde el principio. Ninguno de los dos sospechaba que llegaría a serlo. La primera vez fue una pelea. Bueno, apenas una.
Tony había estado jugueteando con los juguetes de Bruce, algo que Steve juraría después que no era exactamente lo que había querido decir cuando le sugirió a Tony que intentara llevarse bien con él por el bien de ambos equipos, y Bruce, extrañamente, no reaccionó demasiado bien al descubrir que las lentes de su máscara habían sido reemplazadas por una mejora desconocida y que el peso de sus batarangs había cambiado lo justo como para hacer que volver a usarlos fuera casi, como aprender de nuevo toda la mecánica desde cero. No irrumpió exactamente en el laboratorio de Tony. Más bien apareció silenciosamente, con una expresión de asesinato estoico en el rostro, una muñeca vendada hasta el cansancio y un raspón de aspecto bastante desagradable recorriéndole un lado de la mandíbula. Tony levantó la vista. Bruce lo fulminó con la mirada. ¿Qué demonios te pasó?, preguntó Tony, antes de volver a bajar la vista y seguir manipulando su último invento. Tú me pasaste. Aparentemente, Tony no pudo evitar parecer divertido por alguna razón completamente perversa. Bruce, en cambio, no lo estaba. Espera un segundo, Bruce. Voy a pedirle a Pepper que baje con algo de whisky y una venda elástica. Bruce se llevó las manos a la cintura. Por muy delicado que pareciera el gesto, su tamaño conseguía volverlo al menos un poco amenazante. Déjala fuera de esto, dijo. ¿Pepper? Ha visto cosas peores que tu muñeca, Bruce. Por la expresión que apareció en el rostro de Bruce cuando levantó la mirada, mucho más Batman que compañero de tragos, aunque Bruce rara vez fuera ese hombre fuera de bares y habitaciones de hotel, Tony supo que acababa de decir exactamente lo incorrecto. Debía admitir que ya se estaba acostumbrando a eso. Ya la sometes a suficiente aquí sin añadir enfermería a sus responsabilidades. Tony frunció el ceño. Ella eligió quedarse. No tuvo elección. Bruce hizo un gesto alrededor de la habitación, donde piezas de armadura y aparatos relacionados abarrotaban las mesas de trabajo mientras los robots aún no terminaban de limpiar. Es una buena mujer, Stark. ¿Cómo te atreves a someterla a esto? Las cejas de Tony se alzaron. Levantó la mirada y sostuvo la de Bruce. Ella eligió quedarse, repitió, ahora más tenso, los dedos aferrándose al borde del escritorio con apenas demasiada fuerza. Y ya que estamos con ese tema, Bruce, ¿cómo te atreves tú a someter a un adolescente a esto? Casi podía escuchar el rechinar de dientes de Bruce, pero francamente no le importó. Aquello era ridículo. Demonios, ellos eran ridículos. Ese adolescente es mejor hombre de lo que tú serás jamás, Stark. Dentro o fuera de la armadura. Más tarde, Bruce juraría que todo había sido culpa de Tony. Sí, había bajado allí para confrontarlo, pero 3 minutos después Tony hizo un comentario completamente lamentable sobre la esperanza de vida promedio de los Raven, y Bruce cruzó la habitación de inmediato para soltarle un puñetazo lo bastante fuerte como para hacerle doler los nudillos y enviarlo tambaleándose contra el escritorio, donde una precaria torre de pequeñas piezas robóticas decidió desplomarse sobre él y desparramarse por todo el suelo. Entonces Tony le devolvió el golpe. Y, realmente, aunque tenía la muñeca dolorosamente resentida, Bruce estaba muchísimo mejor preparado que él para algo tan simple como una pelea a puño limpio. Todo duró quizá 90 segundos. Bruce terminó inmovilizándolo contra la pared más cercana, un brazo presionándole la garganta con bastante firmeza. Tony trató de apartarlo inútilmente, más tarde descubriría que le había dejado unos moretones bastante impresionantes, aunque Bruce era unas 50 veces mejor ignorando su propio dolor. Bruce lo observó. Solo ojos azules y aquella misma expresión malditamente fría e impenetrable que Tony deseaba borrar de su rostro con desesperación, incluso mientras apenas podía respirar y sentía el rostro ardiéndole. Bruce finalmente lo soltó. Le dio la espalda. Cruzó la habitación para serenarse. No estaba preparado cuando Tony se lanzó sobre él y, de pronto, estaban ambos en el suelo. Un segundo de desconcierto dio paso a lo que probablemente fue la pelea más patética de toda la carrera de Bruce, forcejeando torpemente, golpeándose sin demasiada coordinación, como si ambos hubieran olvidado por completo cómo cerrar un puño. Bruce ganó. Aunque no estaba muy seguro de que fuera algo de lo que sentirse orgulloso. Terminó montado sobre las piernas de Tony, sujetándolo con firmeza contra el suelo. «Quítate de encima, Gwen». Tony lo fulminaba con la mirada.
Bruce opinaba que su cara de amenaza todavía necesitaba algo de práctica, aunque normalmente Tony tuviera una armadura detrás de la cual esconderse. ¿Y si no? Entonces te vas a arrepentir. Bruce no parecía especialmente convencido. Y eso solo consiguió irritar todavía más a Tony. Quizá porque la realidad era que no tenía absolutamente nada a su favor. Estaba atrapado contra el piso. Bruce era muchísimo más grande, tenía años más de experiencia en ese tipo de cosas, la armadura ni siquiera estaba a la vista, mucho menos puesta sobre él. ¿Qué demonios podía hacer? Y Bruce, incluso con aquella expresión casi vacía, somehow lograba verse complacido. Eso era completamente inaceptable. Tony consiguió liberar una mano, ni siquiera supo cómo había logrado una victoria tan pequeña con el agarre de acero que Bruce tenía sobre sus muñecas, y... bueno. Le aferró un puñado de cabello negro corto y lo jaló hacia abajo para besarlo. La parte más extraña fue que Bruce no se apartó. Ni siquiera opuso demasiada resistencia. Lo todavía más extraño fue que tampoco reaccionó con violencia. Y, finalmente, la rareza definitiva. Bruce cedió. Y le devolvió el beso. Tony dejó escapar un sonido ahogado, y Bruce se acomodó ligeramente sobre él, hasta que Tony logró doblar una pierna, luego la otra, atrapándolo entre ellas. El reactor en el pecho de Tony presionaba contra Bruce con fuerza suficiente para dejar marca, pero él no parecía prestarle demasiada atención considerando la intensidad con la que lo besaba. Se separaron un instante después, sin aliento, con el pulso acelerado y quizás apenas rozando la confusión porque, sinceramente, ninguno de los dos había esperado aquello. Ni siquiera lo habían sospechado. Aunque, pensándolo después, las señales probablemente habían estado allí desde hacía tiempo, escondidas detrás de las discusiones y las pullas constantes. Las manos de Tony descendieron por la espalda de Bruce, vacilaron apenas un segundo inquietante antes de quedarse allí. Bruce respondió acercándose apenas, solo un poco. Una mirada fue suficiente. Ambos supieron exactamente qué vendría después. Y allí mismo, sobre el duro suelo del laboratorio, las cosas dejaron de parecer una pelea. Tony tiró hacia abajo la ropa de Bruce, sorprendiéndose un poco de encontrarlo sin demasiadas capas debajo. Bruce, por su parte, no estaba del todo convencido del extraño lubricante que Tony utilizó, aunque supuso que, si él no parecía preocupado por usarlo en un lugar especialmente sensible, probablemente tampoco había razón para alarmarse. El laboratorio terminó llenándose del eco de respiraciones agitadas, comentarios mordaces a medio camino entre la tensión y algo mucho más difícil de nombrar, el sonido de dos personas demasiado acostumbradas a discutir encontrando, de manera bastante absurda, otra forma de hacerlo. Nada fue particularmente delicado. Y ninguno pareció preocuparse demasiado por ello. Tony llegó a esperar, medio convencido, que Danny apareciera en cualquier momento para rociarlos con el extintor, mientras Bruce parecía más preocupado por la posibilidad de que Pepper Potts decidiera bajar porque Tony necesitara un espresso de media tarde. Ninguna de las dos cosas ocurrió. Cuando todo terminó, lo único que quedó fue recuperar el aliento. Un par de minutos después, Bruce volvió a acomodarse la ropa y salió del laboratorio. Tony nunca llegó a disculparse por haber manipulado sus juguetes. Después de aquello, las cosas continuaron como si absolutamente nada hubiera pasado. Quizá Bruce dejó de aparecer durante un par de días, pero nunca había existido nada particularmente fijo respecto a sus visitas. Después de todo, ambos sabían que, cuando Tony estaba en Los Ángeles, resultaba un uso escandalosamente inapropiado de los recursos de la JLA seguir utilizando el transportador solo para enviarlo a la costa oeste. Y demasiados vuelos nocturnos eran brutales incluso para un cuerpo y una mente tan absurdamente sobreentrenados como los de Bruce. Pero 3 noches después apareció. Cuello alto y pantalones oscuros pese al calor, probablemente porque de algún modo había descubierto exactamente cómo convencer a Jarvis de subir el aire acondicionado. Tony todavía no decidía a cuál de los dos culpar por eso. Solo se quedó un par de horas, utilizando las mejores herramientas de Tony para modificar un dispositivo de comunicaciones que él no había visto antes, saqueó la cocina, aparentemente, la lonchera del murciélago había sido retirada una vez que Bruce estuvo convencido de que nada en casa de Tony intentaría envenenarlo, a menos que Pepper hubiera olvidado tirar la comida china de la semana pasada, y luego se marchó sin decir una palabra, como hacía a menudo.
Las cosas realmente no estaban peor de lo habitual. Claro que tampoco habían mejorado. 4 noches después, Tony estaba en Gassen. Las reuniones del Consejo de Stark Industries siempre eran una excusa fantástica para ir a la costa este, comprar un traje nuevo o cualquier otra cosa innecesariamente cara, y después hizo una rápida visita a Wayne Manor. Las medidas de seguridad no eran precisamente fáciles de esquivar, pero Tony, siendo Tony, sabía que podía hacerlo. Ya lo había hecho antes. Y seguiría haciéndolo durante meses hasta darse cuenta de que Bruce realmente lo había añadido al registro de seguridad de la propiedad y podía entrar sin necesidad de todo el asunto de irrumpir ilegalmente cada vez. Aunque, considerando su completa incapacidad para recordar cualquier cosa con el más mínimo valor práctico, Tony probablemente tenía más posibilidades de activar todas las alarmas con su brillante código de acceso nuevo que sin él. Se topó con Tem en el gimnasio. El chico practicaba una rutina de acrobacias absurdamente elaborada que dejó a Tony ligeramente mareado y preguntándose simultáneamente si Tem tenía una vida fuera de Raven y qué demonios había estado haciendo él con la suya para no ser capaz de cruzar una habitación dando volteretas así. No es que realmente necesitara hacerlo. Pero el pensamiento seguía allí. Tem seguía desconfiando un poco de él, aunque Tony estaba más que dispuesto a fingir que no lo notaba, aumentar el encanto y tratar de iniciar, y mantener, conversación. Tem, aparentemente incapaz de evitar mirarlo como si estuviera completamente loco, terminó recurriendo a la excusa adolescente universal. Lo siento, señor Stark. De verdad tengo que ir a hacer tarea. Tony no estaba seguro de si solo intentaba escapar o si Bruce era realmente tan estricto con la educación del chico. Ninguna de las dos opciones lo habría sorprendido. Después de eso bajó a curiosear por la cueva. Bruce odiaba cuando hacía eso. Pero Tony había decidido que cuanto más lo hiciera, más fácil sería que terminara acostumbrándose. Bruce apareció media hora después, sinceramente poco impresionado por su presencia, aunque aquello tampoco era nada nuevo. Tony dijo que deberían salir. Bruce aceptó, aunque claramente de mala gana, y después de una cena incómoda con Tem hicieron exactamente eso. A las 10:45 estaban instalados en la sección VIP de un club tan nuevo que Bruce apenas había oído hablar de él. A las 11:30 estaban en la habitación del hotel de Tony, acompañados de 2 modelos europeas, ambas más altas que Tony incluso sin tacones y no demasiado lejos de Bruce, aunque él estaba bastante seguro de que podría partirlas a las 2 por la mitad con un mínimo esfuerzo. Probablemente al mismo tiempo. Había alcohol, champaña ridículamente cara que Bruce no tocó, después de todo, todavía tenía planes para la noche una vez terminara aquella pequeña reunión, aunque las chicas parecían disfrutarla bastante. 10 minutos después de cruzar la puerta, ambas estaban ya en ropa bastante escasa. 10 minutos más tarde, la habitación se había llenado de risas, conversación y esa atmósfera exageradamente despreocupada que ambos sabían representar demasiado bien. Bruce tenía un horario que cumplir, pero permaneció perfectamente dentro del personaje. Tony se estaba divirtiendo. Quizá un poco demasiado. Porque Bruce no había dicho que no cuando sugirió todo aquello. Odiaba el hecho de que, de alguna manera, acostarse con él le hubiera hecho darse cuenta de que realmente le importaba la opinión de aquel imbécil moralista. La chica era lo bastante bonita, piernas interminables, probablemente soñando con convertirse en actriz algún día, y evidentemente salir con Tony Stark no sería una mala decisión. Mientras las chicas se besaban, algo que debería haber sido lo más atractivo que había visto en toda la semana, Tony intentó no fijarse en que el raspón sobre la mandíbula de Bruce aún no terminaba de sanar. Bruce ni siquiera lo estaba mirando. Aparentemente no necesitaba hacerlo. Los 4 estaban sobre la cama, mucho más cerca de lo que la cortesía sugería, y bastó apenas el roce casi imperceptible de los dedos de Bruce contra él para que Tony, de pronto, encontrara una excusa para terminar la velada antes de tiempo. Bruce sintió un vago destello de culpa por las chicas, aunque lo ignoró rápidamente al pensar que probablemente en menos de una hora estarían seduciendo a la celebridad de turno. La puerta se cerró detrás de ellas. Y lo siguiente que supo fue que tenía a un Tony particularmente cariñoso demasiado cerca, besándolo con una intensidad que parecía completamente fuera de lugar y, al mismo tiempo, extrañamente inevitable. Era un desarrollo peculiar. Más extraño todavía fue que Bruce no intentó apartarlo. No de inmediato.
¿Entonces esto es algo que hacemos ahora? Preguntó finalmente, arqueando apenas una ceja. Tony sonrió con descaro. A menos que realmente quieras ir a encerrarte en el baño, señor Wen. Bruce lo observó un momento. Eres un niño, dijo finalmente. Entonces no quiero imaginar que dice eso sobre ti. Hubo un instante, breve, pero real, en que Bruce consideró seriamente estrangularlo. Solo un poco. Lo suficiente para callarlo. En lugar de eso, optó por una solución bastante menos dramática, aunque igual de efectiva para hacer que Tony dejara de hablar. Aquella vez fue diferente. Más cómoda. Menos impulsiva y más parecida a dos personas que ya habían aprendido, aunque fuera mínimamente, cómo coexistir en el mismo espacio sin intentar arrancarse la cabeza de inmediato. Tony demostró ser más flexible de lo que parecía, aunque no tanto como pretendía. Pasó buena parte del tiempo quejándose de la espalda, quejándose de una forma que apenas parecía una verdadera protesta, hasta que Bruce terminó cansándose y le dijo que simplemente tendrían que empezar una rutina regular de entrenamiento. Tony probablemente tenía ideas bastante distintas sobre lo que significaba rutina. Más sórdidas. Bruce, o más vergonzosamente aún, su compañero adolescente, terminaban dejándolo en evidencia con demasiada facilidad. Más tarde Bruce le prohibió volver a llamar así a Jem. Solo voy a patearte el trasero más fuerte, le advirtió. Tony se rió. ¿Qué se supone que significa eso? Espera, ¿el chico se está conteniendo conmigo? La mirada que Bruce le dio fue respuesta suficiente. Tanto, de hecho, que Tony deseó no haber preguntado. Afortunadamente, las duchas posteriores compensaron bastante bien la humillación. Ninguno de los dos cuestionó realmente por qué aquellas pequeñas rutinas de cuidado mutuo comenzaban a surgir de forma tan natural. Le tomó 2 meses de aquellos entrenamientos darse cuenta de que Bruce ni siquiera estaba usando la mitad de sus capacidades. Tony ya lo sospechaba, claro, después de verlo un par de veces con el traje del murciélago. Pero un día apareció sin avisar en el gimnasio de Bruce y entonces lo entendió. Ver a Bruce entrenando con Dick Grayson era otra cosa completamente distinta. Bruce llevaba protectores en los brazos. Dick blandía un par de bastones de esgrima que Tony estaba bastante seguro de que lo dejarían inconsciente en menos de 30 segundos. Había una razón por la que Tony necesitaba la armadura. Bruce simplemente se colocaba la capucha. Con el tiempo, ciertas cosas se volvieron rutina. Una familiaridad extraña, hecha de sarcasmo, discusiones, trabajo y algo más difícil de nombrar. Bruce revisó los registros médicos de Tony al día siguiente de aquella primera vez improvisada, solo para asegurarse de exactamente en qué clase de problema podían meterse. Por suerte, considerando la ridícula cantidad de encuentros casuales que Tony había tenido a lo largo de su vida, todo estaba sorprendentemente bajo control. Tony hizo exactamente lo mismo con Bruce. Bruce lo supo. Aparentemente era el más paranoico de los dos, aunque eso tampoco sorprendía demasiado. Tony pensaba que aquello tenía algo vagamente romántico. De una forma absurdamente nerd. No estaba completamente seguro de creer en el romance. Bruce prefería pensar que simplemente se sentía aliviado. Después de unas cuantas noches más así, acabando juntos tras intentos fallidos de tríos o lo que fuera que hubiera estado planeado para la noche, las chicas terminaron convirtiéndose más en parte del espectáculo público que en otra cosa. Aparentemente no importaba tanto que no pudieran soportarse. Bruce entendía las distracciones de Tony cuando trabajaba. Tony fingía no entender las de Bruce. Pero eso no demostraba nada. O al menos eso se decían. Porque, al parecer, eran compatibles de más formas de las que cualquiera de los dos estaba dispuesto a admitir. 3 años después, y no había cambiado demasiado. Ambos llevaban una existencia extrañamente repartida entre costas, aunque hasta cierto punto tenía sentido, considerando sus empresas y todo lo demás. Para desgracia de Bruce, Alfred ya llevaba bastante tiempo llamando a Tony el joven amo Anthony, probablemente por todas aquellas veces en que había entrado con desayunos improvisados después de alguna noche particularmente larga en la ciudad. Sin importar cuál de sus múltiples identidades sociales hubieran estado interpretando en ese momento. Jarvis, por su parte, nunca pareció tener problema con que Bruce merodeara por el laboratorio de Tony.
Bruce insistía en que lo hacía principalmente porque Tony siempre tenía exactamente las herramientas correctas para cualquier trabajo, por absurdamente específico que fuera. Aunque también sabía, y disfrutaba discretamente, del hecho de que volvía completamente loco a Tony al no devolver jamás nada exactamente al lugar donde lo había encontrado. «Cásate conmigo», dijo Tony una noche en California, rompiendo una hora completa de un silencio que no era precisamente cómodo. Sus silencios nunca lo eran del todo. Nunca habían descubierto cómo solucionarlo, pero aparentemente habían dejado de preocuparse hacía tiempo, de algún modo, aquello volvía las cosas más interesantes. La expectativa de lo que todavía no se había dicho, incluso si terminaba convirtiéndose en otra discusión más. Bruce levantó la vista de su libro. Tony seguía manipulando algún diseño en aquel modelador tridimensional que Bruce le había ayudado a rediseñar el año anterior, aunque alzó la mirada apenas un segundo, dedicándole una media sonrisa antes de moverse hacia la mesa de trabajo. Tomó una placa de circuitos, un cautín y siguió ocupado con las manos. ¿De qué estás hablando? De ti y de mí. Acaban de legalizarlo en Nevada, Bruce. Vámonos a Las Vegas y que Elvis nos case. Bruce le dirigió una de esas miradas que, para su enorme desgracia, Tony había desarrollado inmunidad completa contra ellas. Bruce podía señalar el momento exacto en que aquello ocurrió, después de la tercera y última vez que derrotaron aquel maldito virus, cuando descubrieron que todo provenía de una colaboración tan absurda como efímera entre el Dr. Doom y Lex Luthor, algo que no tuvo más sentido ni siquiera cuando lograron reconstruir toda la historia. Aparentemente, la inmunidad de Tony jamás había detenido a Bruce de intentarlo de todas formas. ¿Y qué demonios te hace pensar que yo haría algo así?, preguntó finalmente. Para empezar, estás locamente enamorado de mí. Claro. Claro. Adelante, niégalo. Bruce negó con la cabeza lentamente. Has perdido la cabeza, Stark. Eso no es una negación. Bruce hizo algo peligrosamente parecido a poner los ojos en blanco, aunque jamás se rebajaría a admitir semejante gesto. Tony sonrió con suficiencia, todavía observando el circuito frente a él, lo cual estuvo bien porque Bruce volvió a su libro, algo sobre una teoría avanzada de identificación biométrica que estaba considerando integrar en sus sistemas. Probablemente terminaría preguntándole a Tony más tarde. Últimamente sus proyectos conjuntos tenían un índice de éxito muchísimo más alto que cualquier cosa que intentaran por separado, aunque eso normalmente implicara horas interminables de discusiones apenas disfrazadas de debate técnico, discusiones que ninguno de los dos admitiría disfrutar de forma profundamente extraña. Tim y Alfred ya habían adquirido la costumbre de desaparecer discretamente cada vez que un proyecto estaba en marcha. Los Vengadores, por su parte, habían empezado a fingir que no notaban las voces elevadas provenientes de los laboratorios de la mansión o del sótano de Tony, probablemente debido a un incidente particularmente desafortunado en el que Carol y Peter entraron sin avisar justo cuando Bruce y Tony estaban resolviendo sus diferencias de una manera considerablemente menos verbal. Vamos, ¿qué tiene de terrible admitir que estás enamorado de mí? Bruce pareció pensarlo con cuidado. Aunque, siendo Bruce, era difícil saber si realmente lo estaba considerando o simplemente evaluando la mejor forma de acabar con aquella conversación. Si lo admito, ¿podemos olvidarnos de esto? Hizo una pausa y una expresión apenas perceptible de resignación cruzó su rostro, probablemente un recuerdo desagradable de una de las fiestas navideñas de Tony. Incluyendo a los imitadores de Elvis. Tony chasqueó los dedos y sonrió con total satisfacción. Así de fácil. Bruce dejó escapar un suspiro pesado, de esos que parecían cargados de años de sufrimiento acumulado, y lo observó por encima del borde del libro. Te amo, pequeño idiota, dijo, sin siquiera molestarse en apartarse demasiado del texto. Aparentemente en contra de mi mejor juicio. Dilo como si lo sintieras. Bruce supo de inmediato que acababa de caer en una trampa. Marcó la página deliberadamente con algo de Tony que parecía suficientemente importante como para irritarlo y dejó el libro a un lado. Se detuvo un momento. Lo observó desde el otro extremo de la mesa, fijándose en la forma en que trabajaba, precisa, meticulosa, aplicada de una manera que parecía contradecir casi todos los demás aspectos de su vida. Murmuró algo por lo bajo. Luego se levantó del banco. 4 zancadas largas bastaron para rodear el escritorio.
Y, de alguna manera, terminó acomodándose entre el borde de la mesa de trabajo y Tony, encajándose allí, entre sus piernas. Apoyó las manos sobre ellas. Después levantó una mano y, con el pulgar, limpió una pequeña mancha de suciedad del pómulo de Tony. La dejó deslizarse hasta la nuca. Tony alzó la mirada. Tenía unos ojos ridículos, pensó Bruce. El tipo de ojos por los que las chicas caían una y otra vez, sinceros incluso cuando las mentiras eran tan obvias que resultaban casi insultantes, incapaces de endurecerse como los suyos podían hacerlo. Entonces lo besó. Lento. Con la boca cerrada. Pero muy, muy lejos de algo inocente. Te amo, dijo simplemente. Y descubrió, pese a todo, que lo decía completamente en serio. Quizá era la primera vez que lo admitía. Al menos sin sarcasmo. Hubo una pausa. Silenciosa. Los dedos de Tony juguetearon con el borde del suéter de Bruce. Te odio, le había dicho Tony una noche, quizá un año después de que todo aquello comenzara, acostados en una cama frente al océano. Bruce le había dirigido exactamente la misma mirada. Había negado con la cabeza y dicho que no. Que no era verdad. Nunca lo había sido. Durante mucho tiempo Tony creyó que aquello era lo más parecido a una confesión que llegarían a tener. Había estado equivocado. Entonces, ¿por qué no nos estamos casando? Preguntó Tony con una sonrisa luminosa. Bruce soltó un gemido largo. ¿Tú dijiste? Sí, señor gran detective. Yo no me tragué tus tonterías, ¿por qué demonios tú sí te tragaste las mías? Bruce movió ligeramente la mano. El pulgar rozó distraídamente la garganta de Tony mientras una expresión extraña, a partes iguales afecto y homicidio, cruzaba su rostro, como si estuviera debatiéndose seriamente entre estrangularlo allí mismo o decidir que el fastidio de contratar abogados ridículamente caros para salir absuelto no valía realmente la pena. Al final dejó caer la mano sobre el hombro de Tony. Los dedos se abrieron sobre la clavícula, el pulgar descendió lentamente hasta el borde del reactor en arco. Sabía que, si apoyaba el oído allí, escucharía el leve zumbido de la energía bajo la superficie. Que, si dejaba la mano encima, lo sentiría vibrar casi como el latido de Tony. Soy optimista, dijo finalmente. Tony no pudo evitar soltar una risita burlona. Nunca había demasiada gente en el mundo capaz de entender realmente el sentido del humor de Bruce. Aparentemente, Tony era una de esas personas. Apoyó la frente contra el hombro de Bruce, tironeando distraídamente de la cintura de aquellos pantalones deportivos absurdamente grandes, y terminó rodeándole la cintura con los brazos. A Bruce le tomó un par de segundos darse cuenta de que, en realidad, Tony estaba alcanzando el cautín con una mano y la soldadura con la otra. Luego, asomándose apenas por debajo de su brazo, siguió trabajando como si Bruce ni siquiera estuviera allí. Así que Bruce simplemente le rodeó los hombros con los brazos y decidió acomodarse lo mejor posible. Entonces, volviendo a mi propuesta. No voy a casarme contigo, Tony. Dame una razón de verdad para no hacerlo. Bruce tamborileó los dedos suavemente sobre la espalda de Tony. Para empezar, llevaríamos a nuestras empresas a la bancarrota. Tony suspiró y negó con la cabeza sin dejar de trabajar. Descubrieron bastante rápido que ambos compartían exactamente el mismo tipo de cerebro, ese donde hacer tres cosas al mismo tiempo resultaba tan natural como respirar. Sobrevivía voy a cerrar la división de armas y a yo soy Iron Man. Creo que también puedo sobrevivir a voy a casarme con mi amante gay. Se apartó apenas lo suficiente para arquearle una ceja. Y dije una razón real. Bruce se quedó callado. Hizo una pausa. Y fue exactamente en ese momento cuando Tony supo que había ganado. Se casaron en Malibú. En una playa. Con trajes de lino a juego y las gafas de sol más caras de la temporada, que, francamente, le quedaban mucho mejor a Tony que a Bruce, aunque terminaron teniendo que quitárselas de todos modos para sellar toda aquella absurda ceremonia con un beso. Bruce lo odiaba. Había demasiada gente. Demasiado espectáculo. Demasiada fanfarria alrededor de algo que, sospechaba, ambos habían planeado exactamente para ser así. Fue un evento público, pese a todos sus fingidos intentos de privacidad. La verdadera celebración ocurrió de regreso en Gassen.
Allí todavía no tenía validez legal, pero dentro de Wayne Manor todos sus amigos podían asistir sin terminar convertidos en el titular de algún tabloide barato. Porque, sinceramente, explicar por qué había un reportero del Planet, un fotógrafo del Bugle, Diana Prince del FBI, un piloto, varios científicos y un hombre proveniente de Marte probablemente habría sido demasiado incluso para hombres como ellos. Y eso que sus recursos eran absurdamente vastos. Quizás sus compañías permanecerían siempre separadas. Pero juntos. Lo que tenían era obsceno. Por supuesto, ninguno de los dos tenía demasiada idea de cómo funcionar correctamente en el mundo real. Pero sospechaban que, mientras tuvieran a Pepper, Alfred y Jarvis vigilándolos, jamás les permitirían desviarse demasiado del camino correcto. Discutieron durante la noche de bodas. Ni siquiera durmieron en el mismo estado. Mucho menos en la misma cama. Los reportes decían que pasaron la luna de miel entre Bora Bora, Saint-Tropez y las Islas Vírgenes, detalle especialmente irónico. Pero después de que Tony regresó de una pequeña aventura de los Vengadores en México, la realidad era bastante menos glamorosa. Estaban en Gassen. Y estaban juntos. Porque, por mucho que discutieran, aquello nunca duraba demasiado. Idiota. Bruce Wayne era todo lo que Tony odiaba de los ultrarricos, moralista, dominante más allá de toda lógica y completamente insoportable. Infantil. Tony Stark era todo lo que Bruce odiaba de los ultrarricos, alguien más famoso por sus amoríos que por cualquiera de sus trabajos. Pero, aparentemente, juntos tenían sentido. Espero que hayan disfrutado este fanfic tanto como yo, tampoco está de más ir a la historia y dejar sus comentarios y kudos al autor. Nos vemos hasta un próximo video. Adiós.